Hola, ¿qué tal, niños? Buen día, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de qué hora nos estén viendo. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Su maestro Leonardo Flores Moya, como ya se les había dicho en los videos anteriores. Eh, Vamos a empezar hablando de las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que proponen las opciones que tendrá que responder el receptor, que solo deberá optar entre una de ellas. Las preguntas cerradas están buscando una respuesta clara, concisa y generalmente de sí o no. Las preguntas que respondes tú como sí o no serían: ¿hiciste la tarea hoy? Eh, ¿Qué otra podría ser? ¿Te bañaste ayer? ¿Fuiste al parque a jugar? Que responderías con sí o no. Dice: por otra parte, también se consideran preguntas cerradas aquellas que no tienen una cantidad fija de opciones, porque esperan una respuesta corta y carente de análisis subjetivo. ¿Qué nos dice aquí? Que la respuesta a las preguntas cerradas no te da mucha información, solo es como que lo más específico, no te da tanta información, o sea, te da nada más lo que necesitas. Dice: preguntar por un número en cualquiera de sus formas, una fecha, una cantidad, un valor. Es una pregunta cerrada. Como un ejemplo sería: ¿cuántas personas caben en este teatro? Otro ejemplo sería: ¿cuántos años cumples? ¿Qué día naciste? ¿Cuánto cuesta ese juguete? Esa sería otra opción. Aquí aparecen diferentes ejemplos. Dice: esta es la casa que está en venta. Y ahí la respuesta sería sí o no, dependiendo, ¿verdad? ¿Tienes teléfono del mecánico de urgencias? Aquí también sería sí o no. O por decir otra pregunta que también podría hacer ahí sería: ¿tienes el teléfono del director? ¿Tienes el teléfono del maestro? También podría ser una pregunta ahí. ¿Leíste el texto que tenías de tarea? ¿O leíste el cuento que tenías de tarea? Esa es otra pregunta que contestarás con sí o no, dependiendo la respuesta, ¿verdad? Dependiendo si la hiciste o no. ¿Sabes qué vas a estudiar cuando termines el colegio o la primaria? Normalmente, pues, si sabes, ¿no? O sea, pues ya tus papás te han dicho que después de la primaria tienes que estudiar la secundaria, para después estudiar la prepa, para después estudiar una carrera y así convertirte en una persona profesional. Las siguientes son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son un tipo de pregunta que se permite obtener detalles más profundos en la respuesta de los encuestados. Como las preguntas cerradas, te decía que no eran tan detalladas, o sea, que era nada más lo que necesitabas. No mucha información, no mucho escrito, no, nada más lo que necesitabas. Eran las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas te está diciendo que puedes obtener detalles más profundos, o sea, puedes ampliarte más en el texto, puedes tener una mejor redacción, puedes contestar con más información para complementar. Y aquí dice: las respuestas que se pueden recopilar contienen información más detallada y descriptiva. O sea que está siendo más completo con las preguntas abiertas. Un ejemplo de pregunta abierta sería:
¿Qué les pareció el último producto que lanzamos? Como si estuviera una tienda y por decir, lanzaron el último iPhone. El último iPhone. ¿Qué les pareció el último iPhone? No, pues de mi parte pienso que el último iPhone tiene una tecnología muy avanzada. eh, las cámaras tienen un enfoque muy bueno. Sería una respuesta para esta pregunta, ya que te está especificando qué le pareció, dice. En la segunda pregunta dice, ¿por qué cree que nuestro servicio de atención a clientes necesita ser reestructurado? Aquí cuando utilizas el por qué, significa que vas a dar mucha información, vas a ser muy detallado porque tienes que explicar la causa o el porqué de lo que te está pidiendo. En la tercera pregunta dice, ¿qué opina de nuestra atención en los diferentes puntos de venta? Como por decir, cuando estás en una tienda y hay diferentes, como por decir, hay diferentes Oxxos. Hay muchos Oxxos en Nuevo León y en diferentes partes, pues cada Oxxo tiene diferentes precios o la mayoría tiene casi el mismo precio, ¿verdad? Pero aquí te está diciendo que qué opinas de la atención que te dan en los diferentes puntos. Por decir, en el Oxxo de la salida de Terán y en el Oxxo del centro, el que está ahí enfrente de la plaza. ¿Cuál es la atención que te da? Normalmente te dan una buena atención, casi siempre hay lo que buscas en un Oxxo, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tiene de su primera experiencia de compra de nuestra marca? Por decir, si estás vendiendo, por decir los de la coca que venden cocas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece a ustedes cuando probaron su primer coca? Pues a mí me pareció muy dulce, la verdad, yo no tomo coca, pero es la mayoría de las personas toma lo que es el refresco, la coca, la Coca-Cola. Y aquí dice, ¿qué recuerdo tiene su primera experiencia? Por decir, mi primer recuerdo fue que me pareció muy dulce. Entrevista con preguntas cerradas y abiertas. A continuación les mostraré una entrevista de Juan y María. Sería una entrevista de trabajo donde Juan sería el que busca contratar a María y María buscaría empleo. En este caso, el entrevistador sería Juan y María sería la entrevistada. Empezaría, para empezar con la entrevista, dice, Juan, ¿cómo te llamas? María, María Velázquez. Juan, ¿cuántos años tienes? María, 25 años. Juan, ¿cuál es tu estado civil? María, soltera. Juan, ¿tienes planes de matrimonio? María, en un mediano plazo, sí. Juan, ¿más o menos en cuánto tiempo? María, unos 3 años más. Juan, ¿qué carrera estudiaste? María, Relaciones Internacionales. ¿De qué trata tu carrera? Dice Juan. María, Relaciones internacionales o estudios internacionales es el estudio que trata los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. Esta sería una entrevista donde hay preguntas cerradas y preguntas abiertas.
La mayoría de las preguntas que se hicieron en esta entrevista son cerradas. Esto es todo por hoy de la clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.